Yo les voy a presentar la investigación con la que obtuvimos junto con el arquitecto Edison Henao el premio en la Bienal anterior en la categoría de Teoría, Historia y Crítica. La investigación hace parte del trabajo de grado de la tesis doctoral que desarrollé, como les decía Eduardo, para el doctorado en proyectos arquitectónicos en la Universidad Politécnica de Cataluña. Este doctorado estimula la investigación sobre el proyecto arquitectónico, la investigación proyectual. Entonces van a ver una investigación que se concentra esencialmente en el proyecto, en las características del proyecto, en las lógicas proyectuales. Obregón y Valenzuela era una firma de arquitectos que estuvo en Colombia hacia los años 40 y 50 y 60. Uno de los principales arquitectos de la firma, que es Rafael, muere en el 76. Para quienes estén interesados en hacer investigación en arquitectura moderna, esta es una de las fuentes más importantes de ese periodo de producción arquitectónica, esta y las publicaciones que hace la Bienal Colombiana de Arquitectos, que empieza hacia el 60, PROA empieza en el 49, es una revista editada por Carlos Martínez, que es un arquitecto muy importante para la historia de la arquitectura en Colombia, también fue proyectista. Él edita y produce esta revista, es una persona cercana a la firma, Obregón y Valenzuela. Les dedica este número, el 36 se los dedica. En ese momento ellos son unos jóvenes arquitectos, acaban de llegar de la Universidad Católica de Washington. Si todos recuerdan, en ese momento estaba en la guerra, muchos de los jóvenes norteamericanos se encontraban en la guerra, entonces muchos de los arquitectos latinoamericanos fueron a estudiar a las universidades norteamericanas, y entre ellos Obregón y Valenzuela, Herrera y Nieto Cano también estudian en la Católica de Washington, y una serie de arquitectos modernos, una serie de arquitectos de esa época que luego vienen a hacer arquitectura en ciudades como Bogotá, Medellín, incluso Ibagué. También para quienes estén interesados en acercarse a la arquitectura moderna, la arquitectura al Duyurwí, que supongo que todos la conocen porque es una publicación muy importante que todavía tiene circulación, le dedica 2 números a la arquitectura moderna en Colombia. El número 80 y en el 55 publica algunos de los proyectos, aparece Cuéllar Serrano Gómez, Herrera y Nieto Cano, aparece Juvenal Moya, un ingeniero muy importante como es González Zuleta, y de Obregón y Valenzuela aparece esta casa que es la Casa Corredor, es una casa que construyen en Bogotá finalizando los años 50 y del que tenían un muy buen material fotográfico. Esta casa la resalta la arquitectura del Duyurwí, en especial ustedes saben que estaba la limpieza del ornamento, la eliminación de, todos supongo han leído a Adolf Loos y han leído Ornamento y Delito y saben lo importante que fue ese documento como manifiesto para la arquitectura de los años 50. En Colombia realmente las publicaciones son escasas, está Cromos, que hacía una publicación significativa para quienes nos interesa el tema de la arquitectura doméstica, porque dedicaban muchos de sus capítulos a educar a las amas de casa, por decirlo de alguna manera. Era una educación, era como un curso de decoración de interiores por correspondencia, era lo que ofrecía Cromos. Y Casas y Solares es una revista que saca la lonja de propiedad raíz en Bogotá, en la que aparecen muchas de los proyectos que se estaban construyendo hacia finales de los 40 y durante los años 50. Toda esta información la investigación duramos aproximadamente unos 8 años realizándola. Mucha de esta información fue saliendo en el transcurso porque Colombia no tiene la cultura del archivo, entonces ustedes no van a encontrar, si desean hacer investigación, toda la información recopilada, aunque en este momento la Universidad de los Andes está haciendo un gran esfuerzo, el Museo de Arquitectura de la Universidad Nacional en Bogotá también y el Archivo Distrital. Todos conocen a Germán Telles y su libro Crítica de Imagen, que es un libro referente pues, para quienes están interesados en conocer un poco de la arquitectura colonial y la arquitectura que antecede a la contemporaneidad. Y revistas que yo creo que están haciendo un gran esfuerzo en este momento y que si tienen acceso, muchas de ellas se consiguen en internet, de ARC, que es la revista de los Andes,
la consiguen publicada, pueden acceder de forma gratuita, y creo que hace un esfuerzo interesante por estimular la investigación en arquitectura, y en el caso nuestro la investigación proyectual, que difiere un poco de la investigación que se hace en teoría, que muchas veces se vincula a la filosofía, y la investigación que se hace en historia, que es una investigación en la que se datan los hechos, pero no se hace una reflexión en torno al proyecto. Es una fuente indispensable para quienes hacemos investigación proyectual, los planos originales. En el caso de Obregón y Valenzuela, accedimos a algunos de los planos originales a partir de las licencias de construcción. No sé, creo que Ibagué no cuenta con un archivo muy ordenado en planeación distrital, pero en Bogotá, por fortuna, creo que hasta ahora lo que hemos recorrido en el país, ni Pereira, ni Manizales, ni Armenia, ni Barranquilla, ni Cartagena tienen un archivo de las licencias de construcción ordenado. Bogotá, por fortuna, sí cuenta con eso, entonces accedimos a esos planos originales que son radicados para el momento de la construcción, y accedimos también a unos pocos dibujos. Este dibujo es uno de Rafael y esta es la casa de Rafael. Es muy importante para nosotros todo el material original, si hay sketch, si hay libretas de dibujo, si hay alguna manera de acudir al proceso proyectual, es esencial porque nos permite comprender cuál fue la lógica del proyecto, cuáles fueron esas estrategias que se emplearon, dónde estuvieron las dudas, por ejemplo, en el ejercicio proyectual, que creo que son las dudas que todos tenemos cuando estamos haciendo un ejercicio de taller o cuando estamos proyectando. Estos son los planos de los que les hablaba, los que encontramos en planeación junto con las licencias, y que se vuelven indispensables, sobre todo por lo que les decía, hay muy poca información. De Obregón y Valenzuela no hay un archivo. Hay un archivo fotográfico y hay algunos planos que se encuentran en este momento en el archivo distrital en Bogotá. Entonces creo que me parecía importante contarles un poco al comienzo, para quienes están interesados en hacer investigación proyectual, poco contarles cuál ha sido el camino que hemos andado nosotros en el grupo de investigación de Manizales. Hay otros personajes que para nosotros son esenciales, porque mucha de la arquitectura, lamentablemente, como contaba Eduardo, no tiene protección, ¿cierto? En el país está protegido Salmona y el Mono Martínez posiblemente, pero hay muy poca protección desde las entidades estatales a la arquitectura de los años 50 y 60. También creo que se ha visto un poco, se ha satanizado un poco la producción de ese periodo, por desconocimiento, creería yo. Estos tres personajes, Paul Ver, alemán, que viene a vivir a Colombia en el 40 y hace fotografía etnográfica y posteriormente hace fotografía de arquitectura, Erra Stoller en la mitad y Germán Telles, que es arquitecto y fotógrafo. Paul Ver es muy importante para quienes estamos estudiando ese periodo. Él se mueve por el país con las firmas, visitando muchos de los proyectos, hace un tipo de fotografía que, si queremos, podríamos llamar abstracta, compositiva. Es muy cuidadoso con los elementos que componen la fotografía, con la luz, pero siempre su fotografía carece de la vitalidad que vamos a ver tienen las fotografías de Erra Stoller. Erra Stoller es un fotógrafo norteamericano que viene a Colombia en el 60, lo manda una revista norteamericana a fotografiar algunos proyectos de Bermúdez, Martínez y Obregón y Valenzuela. En el caso de Erra Stoller hay una mirada distinta a la de Paul Ver. No es la luz y la composición lo que prima, sino la idea de que es un espacio habitable. Entonces con frecuencia vamos a encontrar la chimenea prendida, los libros abiertos, un vaso de agua que suda por el frío de los hielos que tiene dentro. Entonces es una mirada un poco más desenfadada, si se quiere, del espacio, pero nos remite a la vitalidad del espacio. Y finalmente Germán Telles es, creería yo, de los tres quien está más preocupado por la habitabilidad del espacio. Eso determina mucho la investigación. Para quienes hacemos investigación en este periodo, sobre todo en proyectos de arquitectura residencial, que casi todos han sido demolidos debido a que los predios se encontraban, no sé, aquí sería
Cádiz, por ejemplo, está lleno de casas de los años 50 y 60, pero ustedes han visto la transformación que tienen esos sectores de la ciudad, las casas se demuelen y allí aparecen edificios o son ocupados por entidades financieras o de salud y son transformados. Entonces esta información es muy valiosa. Y lo que me interesa es mostrarles que la mirada del fotógrafo va a determinar en gran medida la manera como nos aproximamos al proyecto que no se encuentra en pie. Este es un reporte del periódico, una página del periódico de la Universidad Católica de Washington, en la que se hace mención a los arquitectos latinoamericanos. Como les digo, en los años 40 hay una desbandada de latinoamericanos hacia las universidades norteamericanas. En ese momento estaba la transición entre la Escuela de Bellas Artes, ¿sí? Es la escuela que hasta ese momento había dominado, entonces formábamos artistas y en ese momento la parte técnica empieza a ser parte del pensum y transforma. Esos tres que ven allí más oscuros son los tres que nos interesan en este momento. En la parte de abajo está José María Obregón, de pie a la derecha se encuentra Pablo de Valenzuela y a la izquierda Rafael Obregón. Se conocen en la universidad, los dos Obregón son barranquilleros, son de la familia de Obregón, el pintor que todos conocemos, de Alejandro Obregón, son primos de Alejandro Obregón, ellos dos son primos entre sí, y Pablo de Valenzuela es, tú me haces un favor, gracias. Pablo de Valenzuela es de una familia adinerada de la Sabana, muchas gracias. Aquí los vemos en el 44 cuando se gradúan. De los tres, gracias a una profesora de la Nacional de Manizales que estaba haciendo su investigación sobre la Escuela Naval de Obregón y Valenzuela y la arquitectura de la dictadura, ella va a los archivos de la Universidad Católica de Washington y consigue las notas de los tres. De los tres, el más destacado es Rafael. Rafael es el que se encuentra en la mitad ahí de la fotografía y va a ser la figura destacada en la firma, en el desarrollo de la actividad de la firma. Ahí tienen a Rafael a la izquierda y José María a la derecha. Rafael muere en el año 76, como les decía ahora, y José María en el 94. Pablo de Valenzuela muere muy temprano, muere en el 54, 10 años después de haber creado la firma, entonces su incidencia es mínima. De él no pudimos conseguir mayor información, más allá de lo que había sobre sus trabajos en la universidad y un poco el papel que desempeñó al comienzo en la firma, que era el gerente de la firma. Rafael sí fue un hombre de otras dimensiones. Aquí lo vemos construyendo un barco, según el hijo que vive, que es arquitecto también, nos contaba cómo le encarga un libro de construcción de barcos y decide hacérselo él mismo en Cartagena. Era regatista, o sea, navegaba, era pescador submarino, corredor de autos, boxeador, era un personaje como del Renacimiento. Entonces, aquí lo vemos en la fotografía de la derecha, en la mitad, construyó 3 barcos, el Tarena, el Gaira y creo que uno más que no está registrado, y otra información a la que tuvimos acceso y fue muy útil para entender la incidencia que tiene la historia sobre el proyecto fueron los viajes. Lo vemos en uno de los castillos cátaros y lo vemos también en la Acrópolis, cerca de los Propileos en Grecia. Entonces, un poco también lo que se buscaba con el viaje, para ustedes saben la importancia del viaje, si vieron un poco lo que fue premiado en la última Bienal, también vieron la publicación del arquitecto Ricardo Daza sobre el viaje a Oriente de Le Corbusier y la incidencia que tiene toda la información que uno adquiere en el viaje sobre la arquitectura que realiza. José María es un hombre más pausado, más tranquilo, no es corredor de autos, ni boxeador, ni nada por el estilo, sino acuarelista y pescador de trucha. Si alguien sabe cómo se pesca la trucha, yo no muy bien, pero algo me explicaron en las entrevistas que tuve con la hija, es un proceso que es de mucha paciencia, según entiendo. Se pesca con mosca, creo, y no sé mucho más que eso, pero sé que el carácter de la persona que lo realiza es
un carácter muy tranquilo. Él es un hombre mucho más tranquilo, yo diría que es el polo a tierra de la oficina, por lo menos entre los tres, y sus viajes o las fotografías de viajes, aquí lo vemos en la General Motors a la derecha y lo vemos en el Lakeshore Drive de Mies. Hay una dirección más hacia la arquitectura moderna que se estaba realizando en ese momento, o sea, la arquitectura contemporánea para él, y de Rafael hay un interés más por la arquitectura clásica. José María vive hasta 1994 y se separa de la oficina. La oficina en este momento se llama Obreval, pero se dedica esencialmente a la construcción. Ellos fundan entonces la oficina en 1944, cuando llegan inicialmente José María y Pablo de Valenzuela, y 2 años después llega Rafael. Hay otro evento importante en la vida de los Obregón, y es que la familia Obregón es de origen español y ellos pasan casi todas sus vacaciones en un olivar, en una finca, en una casa de patio, inmersa en la naturaleza, que es la casa de la abuela. Entonces, esos antecedentes también los van a ver ustedes reflejados más adelante en su arquitectura. Todo este panorama, lo que les está mostrando un poco es desde todos los ángulos que nos fuimos aproximando al proyecto. Todo lo que consideramos determina el proyecto. Y otra de las influencias es inevitable y son las revistas. Una es Arts and Architectural, que yo creo que también ustedes han oído hablar de ella, es la que propicia el concurso de las Case Study House. Son unas casas que se hacen después de la guerra, por la producción, el exceso en la producción de acero que queda después de la guerra, y da lugar a las Case Study House. Dentro de los arquitectos que concursan están Neutra, que creo que todos han oído hablar de él, Breuer, Soriano, que son arquitectos de esa época. Entonces también nos acercamos a las revistas para ver qué era lo que ellos estaban viendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno ve? Porque realmente la arquitectura surge de lo que se nutre en el viaje, se nutre en las revistas, en la formación. Esta es una fotografía de Germán Telles en el despacho de Obregón y Valenzuela. Este era el equipo con el que hicieron aproximadamente 100 casas en el periodo que estudiamos, que fue en 1949-1959, en esos 10 años hacen 100 casas y aproximadamente 50 proyectos de otra escala, vivienda multifamiliar esencialmente, hacen algunos clubes, como les decía Eduardo, participan en el concurso y se ganan el concurso del círculo, pero no se puede construir, construyen el campestre, hacen el campestre, construyen el Club Manizales, para quienes conocen Manizales, o el Rialto en Pereira, si lo han oído nombrar, un club de Cicolac en Bogotá, y el Country Club. Entonces era un equipo muy pequeño, eran aproximadamente 10 personas, y con esas 10 personas durante esos 10 años hacen más o menos 150 proyectos. Esto es para que tengan un poco en la cabeza la envergadura de la oficina que manejaban este par de sujetos. Ahí vemos algunos de los miembros del equipo. Ahora hablaba con el profesor Carlos Martínez, ¿sí? Y le comentaba que tuve la fortuna de hablar con el arquitecto Edgar Bueno, murió en 2011, antes de terminar el trabajo de investigación, pero nos contaba un poco cómo era el procedimiento dentro de la oficina, y el arquitecto Vicente Hernández, que se encarga de la construcción, incluso creo que no termina. Esta es una línea de tiempo, lamentablemente se ve ahí muy pequeña, pero tienen más o menos una idea de lo que estaban haciendo durante esos 10 años la firma. En la parte de arriba están las casas y en la parte de abajo los edificios. ¿Qué pasa en los años 60? Cuando vemos disminuir la producción de casas, tienen el Centro Internacional en Bogotá, tienen la Escuela Naval de Cadetes en Cartagena, realizan, yo diría que esos dos tal vez son los proyectos de mayor envergadura que están realizando en los 60, y dejan de lado la producción de vivienda y se dedican más a la producción de edificios comerciales y de oficinas. Estas son las casas.
De las 100 casas que les encargan durante estos 10 años, conseguimos aproximadamente información de 57. De 57 de ellas, algunas de 2 pisos y otras de 1 piso. Y decidimos concentrarnos esencialmente en las casas de 1 piso. ¿Por qué? Porque tiene una manera, la casa de 1 piso sucede de una manera completamente distinta a la casa de 2 o 3 pisos, simplemente por el hecho de contar con la circulación vertical, por la relación que tiene con el paisaje. Y generalmente la casa de 1 piso tiene una relación directa con el jardín posterior. ¿Cuáles proyectos decidimos analizar? Aquellos ubicados en 2 ciudades en especial, los proyectos ubicados en Barranquilla, que ahora les voy a contar por qué son tan significativos, y los proyectos ubicados en Bogotá. Aquí ven una foto del altiplano, la condición geográfica es excepcional, eso es muy importante para ellos en la producción. Recuerden que tienen los antecedentes familiares, recuerden que tienen una relación con la casa de patio muy estrecha, en especial por sus antecedentes y su vida en la casa familiar, en la casa paterna, en la casa de la abuela. La arquitectura colonial, cuando llega a Colombia, es un gran fracaso en algunas ciudades, en especial en ciudades de clima frío, porque como ustedes saben, el patio enfría, no calienta. Era un patio expuesto, era un patio abierto al corredor interior que repartía las habitaciones, pero por otro lado es exitosa en lugares como Cartagena. O sea, la arquitectura de patio, la casa de patio central funciona perfectamente en Cartagena. Para quienes han ido y han podido entrar a una casa, la condición, el clima, el confort climático, que no creo sea una determinante contemporánea, sino que ha existido en la buena arquitectura por todos los siglos. O sea, la buena arquitectura siempre ha sido confortable climáticamente. La casa colonial entonces funciona perfectamente, pero en Bogotá tiene muchas fallas, ¿cierto? Es una casa que trae humedad, es un patio que trae humedad a la casa, que la enfría y que finalmente fue adaptado sin consideración alguna al clima. Ellos se enfrentan con ese clima, recuerden que son de Barranquilla, vienen de su abuela es de Valencia, que también es un clima más cálido. En Colombia, después de la casa colonial, dando un gran salto, aparece la casa quinta, que es la casa, digamos que contra la que ellos entran en competencia, o sea, con la que entran a competir o a transformar, más bien que a competir. Entran a hacer una transformación de las maneras de habitar. Hay algo que es muy importante y es todo lo que estaba pasando. Esta imagen es de Chapinero en Bogotá, en donde se ubican gran parte de las casas quintas. Y estas son 4 de los ejemplos de casas quintas, que eran las casas en las que vivían las personas adineradas en esa época. Hay algo que es, hay algo que es muy importante y es con las casas quintas, bueno, no, en general con las maneras de habitar, y es que hasta ese momento todos los espacios en la casa estaban compartimentados, ¿cierto? La cocina, había unas condiciones técnicas que no permitían cierta sistematización, o cómo decirlo, o modernización, si se quieren, de los espacios como la cocina, el salón o las áreas sociales. Entonces, en ese momento, ellos se encuentran con una transformación del mundo. Están en la guerra, hay producción de acero, la producción, todo el desarrollo que tiene lugar durante la guerra es un desarrollo que finalmente repercute en todas las otras actividades de las personas, o sea, las actividades residenciales, hay un desarrollo tecnológico, las lavadoras, las neveras, todo eso empieza a aparecer y transforma las maneras de habitar. Esta es una aerofotografía del lugar en donde nos vamos a concentrar. El lugar más verde que ven es el barrio La Cabrera, que es el barrio en donde ellos intentan conducir a todos sus clientes a comprar las parcelas. Ese barrio tiene una particularidad, está profusamente arborizado, es un barrio que tiene parcelas de gran tamaño, irregulares casi todas, y hay un trazado discontinuo. O sea, ahí hay mucho del trazado que plantea Karl Brunner. No sé, supongo que en las clases de urbanismo han hablado de Karl Brunner y han hablado de la propuesta que hace Corbusier para Bogotá, y Karl Brunner plantea esa idea de ciudad jardín
y Corbusier, por otra parte, nos está planteando la idea de las 7 Bs, de las circulaciones, de la eficiencia en la circulación, de la liberación de la planta baja y la construcción en altura. Entonces, ahí tenemos más a Karl Brunner, mientras que, y este es el barrio El Retiro, que es un barrio de los años 40 y 30, es un trazado más, casi que los dueños de las fincas hicieron un trazado espontáneo que fue creciendo poco a poco. La Cabrera es más planeada por Karl Brunner, y finalmente vamos a ver el Chicot, que reproduce el esquema de Le Corbusier y de las 7 Bs, ¿cierto? Las 7 Bs son los 7 tipos de vías. Hay una vía que tiene unas condiciones, él describe, yo creo que todos han oído hablar de Corbusier y de las 7 Bs y del plan piloto para Bogotá, y si no, Dios mío, están estudiando arquitectura, deberían buscar, o pedirle al profesor que les hable. Aquí, este es el Chicot. En el Chicot aparece un trazado. Lo que hicimos fue coger el planteamiento que hace Corbusier para el centro de Bogotá y comparar con el trazado del Chicot, y vemos en él muchas de las constantes. Corbusier establece unos puntos de servicios complementarios, perdón, esto no suena a veces, de servicios complementarios, y establece una manera de ocupar la parcela. Eso va a ser muy importante para todos. Yo supongo que en las clases de urbanismo les han explicado cómo el trazado en la colonia, o el trazado posterior, o el trazado que se hace en la modernidad, determina en gran medida el tipo de arquitectura que allí sucede. Entonces ellos, amantes de las condiciones naturales y paisajísticas, ahí casi no se alcanza a ver, pero en rojo, rosado creo, aparecen las parcelas, casi todas concentradas en El Retiro. Ahí no era tierra de ellos, pero estimulan la construcción. Este es más o menos el trazado y la ocupación que sucede durante los años 50. Esta es una aerofotografía del Chicot. Es baja densidad, la idea de ciudad jardín, que seguramente, repito, deben haber oído hablar en la universidad. La idea de ciudad jardines les plantea un ancho de vía mayor, una arborización profusa, una baja densidad en las casas y unos servicios colectivos y complementarios en cada uno de los barrios. Entonces, el Chicot en Bogotá tiene esas características. La Cabrera contaba, como les estaba diciendo, más con Brunner, que es otra idea de ciudad. Entonces, estos son algunos de los recortes de periódico que nos encontramos en las publicaciones de esa época. Un nuevo hogar para los americanos jóvenes se está construyendo ahora. Entonces era, como les decía, toda la producción de tecnología. Aparecen las neveras, aparecen durante esa época las lavadoras, el radio, la televisión. En Bogotá, con Rojas Pinilla aparece la televisión, y pues aparece, no, llega, digamos, a Bogotá, se masifica más bien la televisión, y todo esto es lo que constantemente reciben las familias, ¿cierto? Hay una idea de modernizar el hogar, y la modernización asociada siempre al tipo de mobiliario y a los electrodomésticos. Hay una situación, bueno, no tal vez en Colombia, pero es muy importante que tengan presente que el papel de la mujer en la casa va cambiando con los años, y en esa época, sobre todo con la guerra, el hombre va a la guerra, la mujer se queda, trabaja y asume el rol del hombre, y cuando el hombre regresa pretende un poco que la mujer se quede en la casa, y ahí hay un conflicto de pareja que no nos interesa a nosotros los arquitectos, pero que finalmente nos determina, ¿cierto? Nos determina en la medida en que la mujer quiere seguir estando fuera, pero requiere unas condiciones para hacer sus labores del hogar de manera más ágil. Y todo eso va a determinar muchas de esas nuevas maneras de habitar con las que se enfrentan firmas como Obregón y Valenzuela, Pisano, Pradilla y Caro, Cuellar, Serrano Gómez, Ricaute, Carrizosa, Prieto, Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Suárez. No, mejor dicho, hay una historia de la arquitectura por contar de los años 50. Aparece una firma muy importante en el desarrollo urbano de Bogotá, que es Ospinas. Ayer que pasaba en el taxi llegando a la casa de mi mamá, veía que a Ospinas se está construyendo algo.
en Ibagué. Ospinas es muy importante en el desarrollo de la ciudad de Bogotá. Ellos parcelan y venden lotes y allí es donde construyen muchas de las casas de Obregón. Esta primera casa es la casa de Rafael, es una casa del 49, es digamos que bastante precaria para lo que posteriormente ellos hacen, pero revolucionaria si se quiere en 1949 en Colombia. No tenemos acerías Paz del Río, lo único que tenemos técnicamente para construir es ladrillo y piedra, y con eso empieza a aparecer una modernidad incipiente, si se quiere. Hay, sin embargo, una pretensión de abrir la casa hacia el exterior. Recuerden que en la casa colonial es una casa centrípeta, aún teniendo patio central, no es una casa que se fuga, y esta sí es una casa que empieza a establecer una relación espacial centrífuga, ¿cierto? Entonces, aún estando el patio central como una herencia de la colonia, la condición espacial se transforma y deja de ser la casa centrípeta de la colonia, obviamente que eso obedece a condiciones técnicas especialmente, y la posibilidad de abrir en un muro de tapia o de bareque una perforación de mayor tamaño. Y aquí esta es la lama, yo creo que más grande de vidrio que se conseguía en el mercado. Yo creo que eso es la lama que tienen hacia el lado de la chimenea. Esta es la casa de José María, y hay algo muy importante en la firma, y es que las casas de ellos se vuelven el laboratorio de experimentación y también la tarjeta de presentación. Entonces cada uno, la casa de Rafael hace 2 o 3 casas para él, José María hace 2 también, y en esas casas ponen un poco a prueba lo que habían aprendido en la escuela y lo que ya empezaban a ver en las revistas de la arquitectura que se estaba haciendo, en especial en Norteamérica. Esta es una de las fotografías interiores. La casa tiene mucho de la tradición, o sea, allí hay, sobre todo técnicamente, era lo que les ofrecía. Si ustedes han visto a Marcel Breuer, que supongo que sí, van a establecer de inmediato la asociación entre ese muro en piedra, en donde aparece la chimenea, y este muro en piedra, que es lo más estereotómico que tiene la casa, ¿cierto? No es una casa como la casa Farnsworth, que se eleva del piso, que es acero, que sucede en el 49, pues sucede de manera simultánea a lo que estamos viendo ahora. Ojalá la pudiéramos ver en simultánea. Esta es la casa Montoya, es una casa que está ubicada en el Retiro. Aquí definitivamente ellos cogen a Breuer y lo copian. Hay algo que es muy importante para el grupo de investigación del que hago parte y que coordina un énfasis de final de carrera para los estudiantes de la Nacional en la sede Manizales, y es que nosotros no condenamos la copia. O sea, nosotros no estamos en contra de la copia, sino que pensamos en un proceso de transformación. O sea, asumimos que hay que saber y conocer la historia de la arquitectura para poder hacer arquitectura. Nunca hacemos arquitectura sentados en la mesa como por iluminación mágica, no. O sea, siempre pensamos en que la arquitectura se nutre de arquitectura, y en la medida en que usted conozca los problemas y las soluciones, así mismo podrá ser más eficiente en su producción. Esta es una casa de Breuer, es claramente una casa binuclear. Todos ustedes saben que Breuer es uno de los primeros que habla del esquema binuclear. El esquema binuclear es dividir la casa en 2 núcleos, la zona de día y la zona de noche. Separan las 2 zonas y tiene una pieza en el centro que es la más importante de la casa, que es esta, que es el conector espacial. Usted abre la puerta de la casa, si todos han visto, no sé, el Cabanón de Breuer, o han visto la casa Guéric, Guéric es neutra, han visto cómo esta pieza funciona como el articulador perfecto entre la zona social, y aquí estamos parados en la escalera que sube a la zona de las habitaciones, y establece una relación directa con el lugar. Desde la casa de patio central de José María, pasando por la casa Montoya, vamos a ver esa preocupación constante por el paisaje, o sea, por incorporar el paisaje a la casa. Esta es la condición de la zona social. Es una casa del 49, técnicamente es tal vez lo más osado que pueden hacer, es esa escalera que vemos al fondo, que es una escalera muy del tipo de Breuer, en donde ya aparece una estructura metálica soportando la escalera. Tal vez eso sería lo más atrevido que se podía hacer en esa época.
Eh, la Casa Montoya, durante esta época yo creo que no les traje para mostrar algunas de las imágenes, no, tal vez mejor con esta. Esta es la casa que hace para López, para Álvaro López. Álvaro López es el papá de la ministra del Trabajo, la actual ministra del Trabajo. Son casas construidas para familias adineradas, o sea, la mayoría de las casas son casas de 400 metros cuadrados, muy básicas, pero en unos predios de gran dimensión. La Casa López tiene una particularidad, y es que este es el Parque del Retiro, se llama el Parque del Retiro, pero queda en el barrio La Cabrera, y el predio tiene una vegetación ya crecida en la parte de adelante, entonces ellos, en lugar de respetar el paramento, se van hacia la parte de atrás y vuelcan toda la casa hacia la zona de adelante. Entonces les queda un jardín como de 8 metros aproximadamente, un antejardín en la parte anterior. Y hacia la parte posterior se ven beneficiados por una condición excepcional que tiene ese lote. Es que ese lote tenía una condición muy particular, y era que la parcela del lado estaba desocupada, al frente tenía un bosque y atrás tenía un residuo del lote posterior que jamás iba a ser ocupado. Entonces, por fortuna, estaba liberado por todos sus costados. Espero tener la foto, sí. Esta es la fotografía de la casa parece exenta. Si ustedes ven, esta casa no parece una casa ubicada entre medianeras en el barrio La Cabrera, sino que tenía la fortuna de contar con esa disposición de la parcela entre residuos urbanos. Es algo que ellos van a perseguir todo el tiempo, todas las zonas de retiro que se dejan para las quebradas. Buscan lotes que tengan esa particularidad y que de esa manera les permita extender el lote mucho más allá de la dimensión real. Esta casa es muy importante porque es su primer fracaso, o sea, está muy bien emplazada, está muy bien puesta en el lugar porque comprende claramente las características del lote, pero hacen cubierta plana en Bogotá, y la hacen porque vienen de hacer cubierta plana en Barranquilla. Vienen de hacer una casa maravillosa que es la Casa Santo Domingo, que todavía está en pie, y en Barranquilla les funciona perfectamente, pero pues están en Bogotá y las lluvias empiezan a complicarles la resolución de la casa se enfría, inicialmente ese patio central es descubierto, casi que cometen el mismo error de la casa colonial, ¿cierto? En Bogotá, mientras en Barranquilla les funciona perfectamente. Eso cambia por completo, siendo una casa muy bella, cambia por completo lo que va a suceder de ahí en adelante, por lo menos en Bogotá. El episodio Barranquilla tiene mucha importancia para ellos porque es el lugar en donde se les permite experimentar. Yo no sabría si exactamente por la idiosincrasia del barranquillero en ese momento y la idiosincrasia del hombre de la sabana, mucho más precavido si se quiere, mientras que el barranquillero un poco más osado y arriesgado. Tienen un capítulo en el año 51 que es muy importante conocer para poder entender el resto de las casas que suceden en Bogotá. Y esta es una de ellas, y como les decía, yo creería que es su primer error, pero finalmente de ese error aprenden perfectamente la lección y de ahí en adelante, aunque conservan la idea de una cubierta en apariencia plana, la cubierta jamás es plana, siempre es una cubierta inclinada, oculta tras un elemento que la hace ver como plana y les permite ver la arquitectura como la relación de una serie de planos que flotan en el espacio y que están tensionados entre sí. Esta es la Casa Valdiri. Yo diría que es una de las parcelas más difíciles. Yo a veces pensaba si ponerla en un ejercicio de taller, pero creo que sería perjudicial para los estudiantes porque es una parcela muy difícil. Era muy difícil ubicarse allí. Ellos deciden continuar con el paramento y poner una casa en T. Aquí estamos viendo una de las perspectivas. Otro elemento esencial para la comprensión del proyecto es que con el dibujo a mano se hacía algo no tan infame como lo que se hace con el render, pero parecido, y es que se miente un poco, ¿no? Se miente un poco, a veces se ubican dos puntos de fuga y la proporción del espacio se aumenta. Yo creo que todos ustedes han puesto luz donde no hay luz en un render, entonces es más o menos.
este es el equivalente al render, pero lo que hacían era cambiar la proporción del espacio y vender la idea de que era un espacio amplio y fluido, que finalmente es la intención. El dibujo tiene eso de mágico y es que se vuelve como el decálogo de intenciones, es el deseo, ¿no? El anhelo de conseguir unas luces que estructuralmente no podían, de conseguir unas dimensiones espaciales que no tenían cómo conseguir. Entonces, en esa medida, el dibujo también se vuelve una fuente maravillosa para la comprensión del proyecto. Este es un dibujo hecho por el arquitecto Edison Henao, en el que veíamos desde dentro, ¿no? Veíamos cómo se relacionaba con el jardín, siempre la naturaleza en contacto directo con el espacio. Esta es la casa, ¿pueden creer que no recuerdo qué casa es? Ah, sí, ya Merchán. Es la casa Merchán. Demasiados años viendo esto. Es la casa Merchán. La casa está constituida a partir, esta es otra parcela que no tenía unas condiciones naturales muy importantes, ustedes la ven, esta es la fotografía de la casa recién terminada y hay una aerofotografía de la casa 10 años después y es un bosque en la parte de atrás. Es una casa que estuvo hasta hace muy poco. Arias Cernas Arabia nos hizo el favor de demolerla y construir ahí un edificio, no sé si más bello, pero seguramente sí más rentable. En la casa se ubica hacia la parte delantera, hace el retiro de ley, que son los 4 metros, pero lo que la hace significativa en la serie, que creo que no les he hablado de ello, y es que el estudio se hace a lo largo de 10 años porque consideramos que durante esos 10 años hubo unos comportamientos que se repitieron. También es cierto que usted como hace 100 casas en 10 años, con 50 proyectos más y con 10 personas en la oficina, es casi que la misma casa que se repite con variaciones porque el problema varía, pero las condiciones de habitar en esencia son las mismas. Esta es una fotografía de la casa antes de que la demolieran. La casa está construida a partir de 3 franjas. Ahí hay una transformación de Breuer. Ellos ya vienen, aprenden de Breuer en la casa Montoya, aprenden de Neutra en la casa Valdiri y ahora ya son grandes. Es el 54, han pasado 3 años repitiendo lo que los maestros hacían y ya, creo yo, adquieren la mayoría de edad en el 54 y se atreven a proponer una casa Obregón y Valenzuela, y es la casa Montoya. Este es el dibujo, como siempre. Aquí había un baño, aquí donde está la jardinera hay un baño y intencionalmente supongo lo quitan porque eso les arruina la perspectiva. La perspectiva muestra ese deseo de la liberación de la planta. Todos han oído hablar del concepto de planta libre en arquitectura y lo han estudiado con Mies, ¿cierto? Y han oído hablar del espacio diáfano y han leído el texto de Wright y la destrucción de la caja, ¿cierto? En el que Wright nos enseña, en el 30, nos enseña cómo se destruye la caja. O sea, para él eso es un hallazgo que ahora nos parece un poco elemental, pero que en ese momento era significativo, era liberar las esquinas y de esa manera fugar el espacio. Pues Obregón y Valenzuela aprenden también de Wright y de Mies, así como de Neutra y de Breuer, y si uno quisiera hacer la pesquisa podría encontrar allí muchos otros arquitectos. Y de Mies aprenden eso, a la búsqueda de la liberación de la planta. Todos han visto la Farnsworth y cómo el núcleo de servicio central le permite a Mies liberar los 360 grados para abrir la casa hacia el lago en plano Illinois, y es maravillosa. Esta es la casa Martí. Es una casa que no aparece nunca la otra fachada, y cuando ustedes si vieran el plano de planeación entendería por qué no aparece, porque es horrible, está completamente cerrada, pero esta fachada, que es maravillosa, se abre hacia la ronda de la quebrada. Como siempre les decía, andan a la cacería, a la casa de los predios que tienen alguna condición natural excepcional o que están conectados con una estructura urbana excepcional. En este caso, la casa Martí, como ven, esta es una recreación hecha por Edison Henao, abierta hacia la quebrada, hacia la ronda de la quebrada, que no le pertenece al dueño del predio, pero del cual se beneficia. Hay
un poco de ese Rafael navegante que tiene el horizonte infinito, que va sobre el barco y que no hay límite, en el horizonte, un poco reflejado, creo yo, en las casas. Hay un poco de ese Rafael navegante en esas casas que buscan todo el tiempo evitar el límite. Lo vamos a ver en todas las fotografías. La parcela puede ser lo más reducida posible, pero hay un deseo, un anhelo de evitar que el límite del predio se haga presente en el espacio interior, porque hay una búsqueda de ese espacio infinito. Hay en el 50 un paisajista muy importante que se llama Hoshino. Hoshino trabaja con ellos, en especial como después del 54, y les enseña a hacer el ha, que yo creo que yo lo conocí hace muy poco, no sé si ustedes han oído hablar de él, y es la alteración del terreno simplemente para levantar el terreno y evitar ver el límite. Entonces ocultan la cerca del predio con el terreno, con un relleno que se hace al terreno, y de esa manera engañas al ojo y tienes una mayor profundidad. Esta es la casa de William Villa. Es una casa que se construye en el Chicó, ya un predio más soso, si se quiere, o más aburrido, con unas condiciones menos particulares que las anteriores, aunque con la suerte de que el dueño tenía suficiente dinero para comprar 2 predios. Entonces eso les permite tener una parcela un poco más grande. Aquí vemos esa destrucción de la caja de Wright, ¿cierto? Cuando Wright nos habla en su texto de la destrucción de la caja, nos habla de la liberación de las esquinas, pero también nos habla del evitar de definir el triedro, ¿cierto? Es evitar poner en contacto las superficies sólidas que dan lugar a la caja, que es lo que uno ve en la arquitectura colonial o también lo ve en las casas quintas. Aquí, incluso en la arquitectura de Corbusier, uno con frecuencia ve el sólido platónico, mientras que vas a Mies y ves la liberación completa de la caja. Aquí, con la técnica que tenían, hacen algo semejante y liberan la caja. Recuerden que la cubierta ya no es plana, solo en apariencia es plana, pero al interior es una cubierta inclinada para solucionar el tema de las aguas. Y hay una preocupación por la diafanidad del espacio. En este caso el programa era muy grande, ahí se alcanza a percibir el límite de la parcela, pero hay un deseo no sé, de que la vegetación crezca. Esta es una fotografía de la casa recién terminada y la proyección de todo el espacio interior hacia el exterior, la importancia del fuego. Hay una tesis doctoral muy bella que si buscan Breuer y el papel de la chimenea, del fuego, del hogar en la casa, es muy bella y habla un poco de esa necesidad del fuego. Y aparece todavía el patio que veíamos en la casa de José María, que estructuraba la casa. En este momento es un patio cubierto, pero es el que acompaña el vestíbulo. Yo creo que si han leído, hay un texto muy bello de Álvar Alto en el que habla del vestíbulo y nos cuenta la importancia que tiene esa pieza en la distribución de la casa. La importancia que tiene además porque es el espacio en el que recibes al que llega, ¿cierto? Y es el espacio que estructura, reparte hacia la zona de servicios, hacia la zona social y hacia la zona de las habitaciones. Si buscan Alto, yo creo que es del recinto de la entrada a la sala de estar, algo así, no recuerdo exactamente el nombre, pero es de Álvar Alto. Y ese patio que veíamos más grande y estructurante cada vez se reduce y se vuelve un complemento, pero siempre presente en las casas, incluso por lo menos hasta las últimas de la serie. Ellos siguen haciendo casas después del 59, simplemente son casas que ya tienen una afectación por lo que estaba sucediendo en Colombia, por lo que se le daba importancia. Ustedes saben que hacia el 60 ya está el Mono Martínez con mucha fuerza, que es altiano claramente, o sea, eso de arquitectura tal vez del lugar no estaría tan convencida, sino que es un aprendizaje de la arquitectura de Álvar Alto. Y está Salmona, que ha aprendido mucho de Le Corbusier y su trabajo en el taller de Le Corbusier por unos años, y que también aprendía de sus viajes, ¿no? Y que eso que vive en los viajes y que vive en el despacho de Le Corbusier luego se ve
en su arquitectura. Pero esa arquitectura es la arquitectura que está de moda en Colombia durante esa época, y yo diría que todas las firmas migran un poco hacia esa tendencia. Esta es la casa de Rafael. Son casas bastante herméticas hacia la calle, plantean un retiro y la casa funciona esencialmente hacia la parte de atrás. Esta casa tiene una condición natural excepcional que Martínez en proa menciona como inigualable, o sea, es una condición que con dificultad va a volver a conseguir, es la tercera casa que hace para él. Y como les decía, en cada etapa refleja un poco la transformación, la experimentación que está haciendo la firma en ese momento. La casa de Rafael es excepcional en el jardín. Aquí Hoshino hace uno de sus mejores trabajos, es básicamente un cobertizo. La casa va perdiendo ¿cómo decirlo?, el protagonismo, y el protagonismo cada vez lo tiene más el jardín y las condiciones naturales. Entonces la casa es reducida finalmente a un cobertizo. Es lo que ustedes ven allí, es una planta en la mayor parte liberada, es una zona social abierta hacia el jardín de unas condiciones excepcionales. Es aquí donde ponen a prueba el JA y logran proyectar la casa hacia la ronda de la quebrada de la Cabrera. Y Hoshino hace una serie de artilugios para, si han visto un poco, no soy experta tampoco en el jardín japonés, pero si uno mira un poco sobre el jardín japonés, sabe que en gran medida lo que hay es un engaño de profundidad. Hay una proporción de las piedras, de la ubicación y de la proporción que tienen las piedras, y el propósito es simplemente darle al observador la idea de que tiene mayor profundidad de lo que en realidad tiene. Entonces, esta estrategia la usan mucho en el predio y de esa manera consiguen la percepción de una profundidad mucho mayor a la que en realidad tiene. Este es el árbol que hace el predio tan excepcional. Es el árbol que finalmente tumba la casa, porque para poder pegarse a 2 centímetros del árbol, lo que hacen es una placa que en ese momento se llamaba piso tobar, no había placa flotante. Entonces la casa es cimentada sobre ese piso que tiene unas pequeñas bóvedas y que finalmente con los años se parte en 2 y la casa es demolida porque se parte y se construye de esa manera con el único propósito de pegarse tanto como le sea posible a ese árbol que creo yo es excepcional y maravilloso que se encuentran en la parcela. Entonces, definitivamente ahí en Obregón y Valenzuela una exaltación del jardín, ¿cierto? Y de las condiciones naturales de la sabana. Es esa idea de hacer un pabellón en donde no tiene lugar un pabellón. Hacer un pabellón como la casa Farnsworth no digo que sea fácil, y menos en ese momento de la historia, pero tenía la posibilidad de abrirse por los 360 grados, ¿cierto? Tenía una parcela de tales dimensiones que la casa podía ser exenta. ¿Qué es lo que hace relevante a la firma en la producción de la arquitectura doméstica? Y es que consiguen hacer un pabellón entre medianeras. Tal vez eso es lo difícil. Todos nos hemos enfrentado en el taller o en la vida profesional a una casa en la que queremos unas condiciones, una relación interior-exterior, unos espacios de mediación que nos permitan tener una vida entre la casa y el jardín, pero está entre medianeras y la medianera es terrible en ese deseo de tener un espacio continuo, diáfano y abierto e ilimitado. Y para nosotros en el grupo de investigación tal vez esa ha sido una de las mayores lecciones. Les vuelvo a decir, la intención de la investigación proyectual, que no es una investigación que nos hayamos inventado nosotros, sino que nos unimos a quienes desarrollan investigación proyectual, tiene el único propósito de identificar maneras de operar y con esas maneras de operar resolver. O sea, vemos la historia de una manera muy activa, muy enriquecedora, ¿cierto? Vemos que en ella están gran parte, yo diría que el 80 o 90% de las soluciones que necesitamos en el día a día, en el ejercicio profesional, están en la historia.
Con el arquitecto Henao tenemos una oficina pequeña en la que realizamos proyectos, realizamos obras y creo que hemos puesto a prueba allí esa manera de proceder. Siempre está el referente como una herramienta para proyectar. Nunca nos alejamos de la historia, nunca nos alejamos de la comprensión del problema y la lectura del problema a partir de otros arquitectos. Entonces esa ha sido como la política, es la manera como enfrentamos los cursos, el ejercicio profesional y la investigación. Esta es una fotografía de Paul Bert, todos ven así perfectamente dispuesta. Y otra de las operaciones que realizan Obregón y Valenzuela es lo que nosotros llamamos la atención oblicua, y creo que es obvia, y es simplemente la proyección, la relación en lados opuestos del acceso versus el punto focal. En este caso el foco es el árbol, ellos liberan la esquina y atraen la atención hacia el árbol. Tenemos ahí a la derecha una de las pocas fotos en color que hay de la época, no porque no les gustara el color, sino porque la película de color era muy costosa, entonces simplemente las casas casi siempre las vamos a ver en blanco y negro. Aquí tenemos una serie de fotografías en color que me parecen muy importantes. Esta es la Casa Chayo, es una casa que hace poco estuvo, no sé si leyeron las noticias, leen noticias, me imagino, como muchas cosas que leen, pero en las noticias salió que la Casa Chayo era la casa que compra el mexicano, pues años después, y el mexicano Gacha compra la casa, y la casa es fina. Cuando lo muere, ya no me acuerdo, lo matan, ¿cierto? A Gacha lo matan. Cuando muere Gacha, muchas personas llegan a ver si había dinero enterrado, y la casa es completamente destrozada, pero en origen la casa fue construida para una familia, la familia Chayo. No sé en qué términos se hizo la negociación con Gacha, pero sé que la Casa Chayo tenía un programa muy grande, yo creo que ellos debían tener cerca de 6 hijos, más o menos. Es una casa enorme en un predio de condiciones otra vez maravillosas. Es una casa en donde volvemos a ver la destrucción de la caja de Wright, volvemos a ver la liberación de la planta de Mies, volvemos a ver la relación con la naturaleza, seguramente aprendida de Neutra. Si ustedes van y ven las casas de Neutra, son casas excepcionales en la relación con la naturaleza. Tal vez ya hay muy poco de Breuer y esa casa binuclear, porque la casa ya funciona más como una casa vestíbulo, ¿cierto? Al estilo tal vez Alvar Aalto. Hay un vestíbulo desde donde se reparte, se distribuye toda la casa. El corazón de la casa es el vestíbulo, y volvemos a ver ese cobertizo, el cobertizo que intenta pasar lo más desapercibido posible, una arquitectura lo menos invasiva posible, y un predominio de espacios de mediación, de esos espacios de transición entre el adentro y el afuera. Esta es la piscina. Yo no sé cómo convencen Obregón y Valenzuela a una familia para tener una piscina en Bogotá sin calefacción, pero ahí está la piscina. Yo no sé qué tanto se use la piscina, pero funcionaba, y ellos diseñan mecánicamente la puerta. Aquí la puerta se ve abierta, allá la vemos en la parte de arriba. Funcionaba con unas poleas. Es que todo, cuando ustedes van y ven algo de la arquitectura en Barranquilla, todos los aditamentos, si se quieren, que podrían ser mecánicos, terminan siendo manuales. Es que técnicamente es muy precario el desarrollo técnico con el que ellos pueden llevar a cabo todas sus ideas. Yo creería que un poco frustrante podía ser también en esa época todo lo que uno se podía imaginar y lo que puede hacer, y ahora es al contrario, ¿no? Todo lo que podemos hacer y tampoco que nos imaginamos. Es una casa, a mi manera de ver, increíble. Es una casa maravillosa en esa relación con la naturaleza. Refleja claramente esa importancia del jardín en la arquitectura doméstica, esa relación con el lugar que ha sido por muchas veces negada en la arquitectura moderna. Yo creo que todos han oído hablar mal de la arquitectura moderna, o yo oí hablar mal en la formación, y cuando la estudié me di cuenta que no era tan mala. Cuando le hablan mal a uno de alguien y finalmente resulta que no es quien dicen ser, quien dicen que es. Es un poco con la arquitectura moderna.
me ha pasado eso. Yo había oído que la arquitectura moderna había hecho tabula rasa, que no tenía relación con el lugar, que era simplemente una copia irracional, y finalmente cuando la estudié me di cuenta que no había tal, o sea, que quien lo dice es posiblemente quien no la conoce. Cuando uno la estudia se da cuenta que es una arquitectura que responde a las condiciones del lugar, es una arquitectura que hace uso de los materiales del lugar, es una arquitectura que tiene en cuenta las maneras de habitar y la transformación social que se está llevando a cabo en las ciudades en ese momento colombianas. Es una arquitectura que intenta estar en relación directa con el paisaje, que es bioclimática, que es confortable climáticamente hablando. Entonces yo los invito a que la estudien, a que la conozcan un poco más, a que conozcan un poco más de la arquitectura que tuvo lugar aquí en Ibagué. Estábamos hablando ahora con los profesores de la arquitectura moderna que hay, la Plaza de Mercado de la 21, este edificio, el edificio de la Gobernación, el edificio de Bancafé, el Banco Cafetero, que era de Borrero y compañía. Hay una serie de arquitectura que vale la pena conocer antes de criticar. Yo creo como todo, pues como todo en la vida, valdría la pena antes saber bien de qué se está hablando. Este es el baño de la Chayo. Obviamente pues ya uno refleja un poco cuál era la relación que hemos hablado tanto con la naturaleza y la condición del estudio de la casa. Es una casa, como les digo, cobertizo, volcada completamente hacia el exterior, en donde la planta se libera y la casa se abre y tiene todas esas piezas en tensión abiertas hacia el exterior. Esa es, yo creo que una de las últimas imágenes, si no la última, de las casas de Obregón y Valenzuela, de lo que les quería contar hoy. Invitarlos no sé, a hacer la investigación, a investigar el proyecto, a liberar un poco el proyecto del discurso, ir tal vez un poco más a los hechos, ¿no? A lo que vemos construido, a lo que determina el espacio. Finalmente lo que nos determina el espacio es el material, muchas veces las estrategias que tenemos para establecer una relación como la atención oblicua. Entonces, nada, muchas gracias.